Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder contar con este hermoso tiempo en el que nos despertamos en esta hermosa madrugada, disfrutando de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Le damos gracias a nuestro Rey Todopoderoso por habernos permitido descansar, por comenzar un nuevo día lleno de su bendición, lleno de su gracia, lleno de su amor. Padre Celestial, hoy quiero elevar una súplica, Señor, por todos mis hermanos, Señor, y por todos los que están sufriendo en este mundo, Señor. Dios mío, protégenos, Señor, de este terrible virus que nos acongoja, Señor, que a muchas de nuestras familias está probando, Padre Celestial, puesto que nosotros sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Oramos por los que están en una clínica, oramos por los que están enfermos en la calle, por los que están postrados en una cama, Señor, sin que nadie les pueda pasar un vaso con agua, Padre Santo. Dios mío, clamamos por misericordia de sus vidas, Señor. Clamamos para que seas tú tomando nuestros cuerpos, Señor, y sanándolos, Papito Dios. A quienes están enfermos, Señor, que sea tu poderosa mano tocándolos, Papito, restaurando células, Señor, quitando enfermedades, Señor, reprendiendo, Señor, a esos demonios de enfermedad que puedan estar en ellos, Señor. Dios mío, clamo por mi país, clamo por mi ciudad, clamo por mi familia, por el grupo más que vencedores, el cual tú me has permitido, Señor, de compartir de hermosas enseñanzas. Gracias, Padre Celestial, por estos tiempos, en las madrugadas que nos vas a dar. Queremos poner en tus manos, Señor, este estudio de la Biblia, Señor. Te pedimos que seas tú, Papito Dios, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, Señor amado, de cada palabra que digamos, Señor, de cada palabra que sea transmitida por medio de tu hermoso Espíritu, Señor. Que el estudio que vamos a comenzar sea para edificación, Señor, de mis hermanos, de mí, Señor. Úsame, Papito Dios, como tú plazcas, Padre Celestial. Que estos estudios lleguen a donde tú desees, Señor, y que toquen corazones, Señor. Por favor, te lo ruego, Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados, Papito Dios, sino el amor y la fe con que lo hacemos para ti, Padre Santo. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor, y que sea tu Santo Espíritu residiendo en la vida de cada uno de mis hermanos, de mi familia, mis hijos y de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muy buenos días nuevamente. Qué placer es poder compartir nuevamente estos tiempos en la mañana, en la madrugada, buscando del Señor, de su presencia, de su misericordia, puesto que Él es el único que permite que podamos estar teniendo estos tiempos de refrigerio, de misericordia, ¿cierto? Bueno, amados hermanos, lo prometido es deuda y cuando nosotros hacemos un compromiso con el Señor, dice la palabra que es explícitamente necesario que lo cumplamos o que mejor no lo digamos. En la misericordia del Señor ha puesto en mi corazón que hagamos un estudio sobre la Biblia, que leamos la palabra de Dios. Como alguno de ustedes ya sabrá, vamos a empezar con los libros del Nuevo Testamento. La idea de estos estudios, amados hermanos, es que podamos aprender sobre la Biblia, sobre la palabra, que podamos leerla. Debemos leer la palabra y debemos aprender de ella, guiados totalmente por el Espíritu Santo, no por nosotros, no por nuestra carne ni por nuestras interpretaciones. En ese orden de ideas, amados hermanos, vamos a leer el Nuevo Testamento de la versión Reina Valera. ¿Por qué vamos a leer la versión Reina Valera? Porque el Señor en su misericordia ha permitido que todo el estudio que vamos a realizar sea tomado de una Biblia de estudio
que el Señor en su misericordia me permite tener, y es una Biblia de estudio de John MacArthur. De ahí nos vamos a guiar para poder estudiar. Por eso muchas de las cosas que vamos a aprenderla de este libro de estudio, de la Biblia de estudio, Reina Valera, versión 1960, estudio bíblico de John MacArthur. Vamos a empezar, amados hermanos, en el día de hoy por dar una pequeña introducción sobre los evangelios. Si vamos a aprender, lo primero que debemos hacer es tener el contexto de en qué momento se encontraba la iglesia, en qué momento se encontraba el pueblo judío, los israelitas, en qué contexto estaban cada uno de los escritores del evangelio. Por eso, antes de leer cada evangelio y cada libro del Nuevo Testamento, vamos a dar una pequeña introducción que nos dará un contexto general del libro para poder continuar con la lectura de la palabra y así poder saber por qué se desarrollaron esos eventos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este hermoso estudio. Bueno, como les dije, vamos a leer el Nuevo Testamento y lo primero es dar esa introducción a los evangelios antes de comenzar con el libro de Mateo. La palabra evangelio, amados hermanos, se deriva de la palabra griega evangelión con doble L, que significa buenas noticias. En el griego secular, ¿sí? O sea, en el griego del mundo, evangelión se refería a un buen informe que se daba acerca de un suceso importante. O sea, los griegos, cuando necesitaban dar una noticia importante, usaban esta palabra de evangelion para expresar ese suceso importante que se necesitaba dar. Los cuatro evangelios, amados hermanos, son las buenas noticias. ¿Acerca de qué? De los acontecimientos más significativos de toda la historia. ¿Cuáles son? La vida, muerte en la cruz y resurrección de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Los evangelios no son biografías en el sentido moderno de la palabra, puesto que su intención no es presentarnos una narración completa de la vida de Jesús. Aparte de las narraciones del nacimiento, no proporcionan mucha información sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús. Nos cuentan algunas cosas, pero no lo podemos ver como una biografía de un paso a paso de lo que hizo el Señor Jesús acá en la tierra, no. Si bien el ministerio público de Jesús duró unos 3 años, eso es lo que se calcula, los evangelios enfocan su atención sobre todo en la última semana de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Juan describe todo eso desde los capítulos 12 al 20, aunque desde la perspectiva histórica son completamente exactos y aportan importantes detalles biográficos de la vida de Jesús. El propósito primario de los evangelios es que es teológico, o sea, del estudio de Dios, y apologético. ¿Qué quiere decir la palabra apología? Es la defensa de la fe. O sea, los evangelios nos soportan nuestra fe y nos ayudan a crecer en ella misma para que tengamos los argumentos necesarios para defenderla. Eso quiere decir. Entonces, los evangelios nos proveen de respuestas que autorizadas a cuestiones relacionadas con la vida y ministerio de Jesús y fortalecen la seguridad del creyente, ¿sí? De nosotros, en cuanto a la realidad de su fe. O sea, que no es algo basado eh, en algo imaginario, algo que nos inventamos, no. Aunque se escribieron muchos evangelios falsos, eso es importante tenerlo en cuenta, la iglesia desde los primeros tiempos ha aceptado solo cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
¿Cómo qué? Como escrituras inspiradas. Ustedes saben, o sea, ¿por qué los otros no se toman? Porque cuando se les ha hecho estudios minuciosos, su forma de escritura, su forma de transmitir lo que el escritor, valga la redundancia, quería dar a entender, se evidencia la falta del Espíritu Santo. Además hay inconsistencias y adicional contradicen no solamente el Nuevo Testamento y el legado de Jesús, sino también el Antiguo Testamento. Adicional, algunas cosas de las que se dicen están fuera de contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, en los primeros años de nuestra era. Entonces, por eso no se toman esos otros supuestos evangelios, porque no son escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Si bien cada evangelio tiene su propia perspectiva, ¿no? Y singularidad, notamos que, por ejemplo, cuando Mateo, Marcos y Lucas se les compara con Juan, aquellos comparten un punto de vista común. Por eso los cuatro evangelios son unidos, son complementos el uno del otro. Debido a esto se les conoce como que a esto se les llama evangelios sinópticos, amados hermanos, porque comparten algo en común. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan se centra en su ministerio en Judea. Los evangelios sinópticos contienen numerosas parábolas. Les recuerdo nuevamente cuáles son los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Estos tres evangelios, que se llaman evangelios sinópticos, contienen muchas parábolas, mientras que el de Juan no cuenta ninguna parábola. Por eso no se cuenta dentro de los evangelios sinópticos. Juan y los evangelios sinópticos registran solo dos sucesos comunes. ¿Cuáles son? Jesús caminando sobre el agua y la alimentación de los 5.000. Esto es lo que sucedió antes de la llamada semana de la pasión, ¿no? De la última semana. Sin embargo, estas diferencias entre Juan y los evangelios sinópticos no son contradictorias, sino que complementarias. Por eso estos cuatro se llaman evangelios. Como pues ya lo hemos dicho, cada escritor de los evangelios escribió desde una perspectiva propia y única para una audiencia diferente. Por eso cada evangelio contiene elementos distintivos que, si los consideramos en conjunto, pues los cuatro evangelios aportan un testimonio completo acerca de Cristo Jesús. Por ejemplo, Mateo. Mateo escribió principalmente para una audiencia que judía, presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y el esperado, todo lo que relataba el Antiguo Testamento, y el legítimo rey de Israel, que es en lo que más se basa, por ejemplo, el libro de Isaías. Cuando leemos Isaías, Isaías es contado como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque nos cuenta mucho de lo que en un futuro iba a ser Cristo Jesús, solamente que no lo llama como Jesús, como Cristo, ¿sí? Sino que, por ejemplo, lo llama Emanuel, ¿sí? Y le da otra connotación a Cristo, pero lo está describiendo totalmente como el Mesías. Este es el complemento, ¿no? Por entonces Mateo nos muestra la genealogía, a diferencia de la de Lucas, que es donde encontramos la otra genealogía. Se enfoca en la descendencia de Jesús desde el rey David, el más grande rey de Israel, ¿no? En Mateo aparecen intercaladas citas del Antiguo Testamento, presentando varios aspectos de la vida y ministerio de Jesús como cumplimiento de las profecías mesiánicas. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento se cumple en los Evangelios. Solo Mateo, para referirnos a Mateo, usa la expresión el reino de los cielos.
evitando la frase paralela de reino de Dios. O sea, hacen cambios para identificar la expresión del cielo, debido a las connotaciones que no son bíblicas, que la misma religión judía tenía en el pensamiento del primer siglo. Así, hermanos, pues Mateo escribió su evangelio para fortalecer la fe de los cristianos judíos. Recuerden que su audiencia era ¿quién? Los judíos. Y Mateo buscaba convertir a esos judíos en cristianos. Y para proveerles de una herramienta apologética, que ya sabemos que es apologética, apologética es defensa de la fe, una herramienta de defensa útil para la evangelización de qué? De los judíos. Ahora, por ejemplo, Marcos. Marcos se dirigió a una audiencia gentil. Sabemos que la palabra gentil se refiere a todos los no judíos. Los que no son judíos se denominan la raza gentil. Entonces Marcos les escribió a ellos. Esa era su audiencia, especialmente a los romanos. Igual eso ya lo vamos a ver cuando leamos el libro de Marcos. Vamos a hacer también una pequeña introducción. Marcos es el evangelio de la acción. El uso frecuente de expresiones como inmediatamente y entonces, que se ven mucho acá, le da a la narración movimiento y dinamismo. Jesús aparece en Marcos como el siervo. En Mateo era el rey, pero en Marcos como el siervo, que vino a sufrir por los pecados de muchos. El paso dinámico de la narración de Marcos apelaría especialmente, por ejemplo, a los romanos, que se caracterizaban por la acción y el sentido práctico. Aquí vemos cómo cambia, ¿no? Cómo cada escritor tiene una forma de escribir, digamos que diferente, pero sin salirse del contexto bíblico. Es importante tenerlo presente. Ahora Lucas. Lucas tenía en mente una audiencia gentil más amplia. También escribió los gentiles, pero más amplia, porque Marcos estaba muy enfocado a los romanos. Recordemos que los romanos era el yugo que tenía en ese momento el pueblo de Israel. El imperio romano era quien dominaba. Entonces, esa es la razón por la que Marcos, su mayor audiencia, eran los gentiles, pero enfocados en los romanos. Mientras que Lucas tiene una visión más amplia de esto. ¿Por qué? Como un griego culto, ¿sí? Porque recordemos que Lucas era griego, era conocedor, ¿sí? De toda la cultura griega, ¿sí? Eso igual ya lo vamos a ver en Lucas, pero Lucas escribió usando el estilo griego más cultivado y literario de los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque él era el médico, recordarán ustedes, que acompañó muchas veces a Pablo. Entonces, vamos a aprender mucho de esto. Lucas era un investigador diligente, un historiador cuidadoso. Lucas nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Miren, este título aparece 26 veces en el libro. La respuesta a las necesidades y las esperanzas de la raza humana, quien vino a buscar y a salvar a los pecadores perdidos. Eso lo vamos a ver por allá en Lucas 9 y Lucas 19, vamos a aprender todo eso. Entonces vamos viendo cómo los evangelios tienen una forma diferente de presentarse, ¿no? Recordemos, Mateo describe a Cristo como el Rey, Marcos describe a el Señor Jesús como el siervo, Lucas describe a Cristo como el Hijo del Hombre, o sea, la humanidad de Cristo, y Juan, que es el último evangelio, ¿sí? Eh, escribió enfocado en la deidad de Jesucristo, o sea, en que Él era Dios. Juan escribió para fortalecer a los creyentes e invitar a los incrédulos a depositar su fe en Cristo. Por eso comienza, en el principio era el verbo, ¿no? Allá en Juan 1:1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El apóstol expresó claramente su propósito al escribir, por ejemplo, en Juan 20:31, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí vemos cómo Juan tiene ese propósito, ¿no? Esa es la razón por la cual él escribe el Evangelio. En conjunto, los cuatro evangelios nos ofrecen un retrato completo del Dios hombre Jesús de Nazaret. En él aparecen entretejidas la perfecta humanidad y deidad de Cristo, haciendo así que pudiera ser el único sacrificio adecuado por los pecados de todo el mundo y el Señor por derecho propio de los que creen en él. Acá los evangelios básicamente, hermanos, nos describen por qué Cristo era el único que podía ser llamado el Cordero Pascual, el único por el cual nosotros podíamos ser salvos. Esa es la descripción que hace cada uno de estos evangelios. ¿Cómo has podido aprender, amados hermanos? Esta es la introducción de los evangelios. Vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que veremos en el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio. Bueno, el Evangelio de Mateo eh, tiene varias connotaciones. De cada libro, amados hermanos, vamos a hablar un poco sobre el título, sobre el autor, el contexto histórico y los temas históricos y teológicos, y algo de los retos de interpretación. Es necesario que lo estudiemos de esa manera para que lo podamos comprender. Miren, el título del libro de Mateo, o sea, Mateo, quiere decir regalo del Señor. Y este era el otro nombre de Leví. Leví era el primer nombre de Mateo. Mateo era el publicano, quien dejó todo para seguir a Cristo. Mateo fue uno de qué? De los 12 apóstoles. En su propia lista de los 12, que leeremos más adelante, explícitamente él se autodenomina a sí mismo como el publicano. Ahí vamos a encontrar también a Mateo. En ningún otro lugar de las escrituras se asocia el nombre de Mateo con publicano. Los otros evangelistas siempre emplearon su otro nombre. O sea, cuando encontremos el nombre de Leví, se está refiriendo ¿a qué? Al apóstol Mateo. Mateo fue el que escribió el libro. Cuando hablaban de qué? De su pasado pecaminoso. Cuando los otros escritores se denominan o llaman a Leví, están refiriéndose a que a Mateo, que lo que le ocurría a Mateo en ese momento era algo ocurrido de su vida pasada, o sea, de ese mundo atrás, así como nosotros, ¿sí? Cuando antes estábamos en el mundo y cuando ahora estamos en los caminos de Dios. Eso mismo es lo que está describiendo acá la palabra. Esta es una evidencia de humildad por parte de Mateo. Al igual que los otros tres evangelios, esta obra es conocida por el nombre de su autor. Por eso se llama Mateo, porque quien lo escribió fue el apóstol Mateo. Referente a la fecha, bueno, ya sabemos que Mateo fue el autor de este evangelio. Esto no fue cuestionado por la iglesia primitiva. Se ratificaba que él lo había, lo había escrito. Mm, Este evangelio fue escrito en una fecha relativamente temprana. Esto fue antes de la destrucción del templo. Ustedes se acordarán que por allá con Vespasiano, en el año 70, el templo de Jerusalén y Jerusalén fue destruida totalmente por los romanos. Eso fue digamos que una profecía que dejó el Señor Jesucristo eh, en, en su vida, antes de morir, le dijo a los 12 apóstoles que el templo iba a ser destruido. Entonces, este libro de Mateo se escribió antes.
La destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo. Algunos pensadores han descrito que este libro se escribió en el año más o menos 50 después de Cristo, o sea, unos 20 años antes de que se destruyera el templo. Pues porque se toma así, pues por varias cosas y en razón porque no se describe en el Evangelio que el templo hubiese sido destruido. Y ahí digamos que se concluye esto. Mm, Es importante entender que estas son fechas relativamente cercanas, ¿no? No necesariamente es el 50 después de Cristo, pero es una fecha muy, muy cercana de su escritura. ¿En qué contexto histórico se encontraba Mateo para escribir este libro? Entonces, miren, el sabor judío del Evangelio, según Mateo, es impresionante. O sea, los judíos tienen una importancia grandísima en el Evangelio. Esto es evidente, por ejemplo, aún en la genealogía de apertura. Vamos a ver que el primer capítulo nos habla sobre la genealogía de Cristo, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham. O sea, nos va a describir la genealogía desde Abraham hasta Cristo. En contraste, por ejemplo, Lucas, buscando mostrar a Cristo como el redentor de la humanidad, regresa hasta Adán. En Lucas ya vamos a ver la genealogía también, pero ya ahí la vamos a ver hasta Adán. Pero vamos a ver cómo se complementan de una forma, Dios mío, precisa, exacta, sin errores. El propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho, demostrar que Cristo es el Rey, el Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces, perdón, pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Increíble, ¿no? Todo lo que se registra, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Es muy importante entender que la audiencia de Mateo, del libro de Mateo, como lo hemos explicado ahorita en la introducción, está enfocado en los judíos, ¿no? Aquí vamos a encontrar citas de las costumbres judías. Vamos a encontrar a Cristo como el hijo de David, ¿sí? Mateo es tal su ligadura con los judíos que llega a proteger sensibilidades judías con respecto al nombre de Dios, refiriéndose, por ejemplo, al reino de los cielos, donde los otros evangelistas hablan de el reino de Dios. O sea, Mateo tiene mucho cuidado de nombrar a Dios. Ustedes entenderán que para los judíos es casi que prohibido usar el nombre de Dios. Ellos no lo usan. Ellos no lo usan porque temen incurrir en pecado al usar el nombre de Dios en vano. Ese es uno de los mandamientos, ¿no? El primer mandamiento. Mm, Todos los temas principales del libro están arraigados en qué? En el Antiguo Testamento. O sea, vamos a tocar muchas citas que están en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel, ¿no? O sea, que los israelitas siempre han tenido ese afán porque se cumplan, pero increíble, no han creído que Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías. Bueno, el uso de Mateo, Mateo usa el griego, pues esto sugiere que estaba escribiendo como un judío palestino a judíos, ¿sí? En otros lugares de, del mundo en ese momento primitivo. Él escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que se describió. Esto nos da un testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir testigo ocular, amados hermanos? Una persona que vio, que vivió todo lo que escribió. Eso es muy importante. Por eso es que los evangelios nos sirven como referencia apologética, porque es que ellos vieron lo que Cristo hizo. Por eso es tan importante los evangelios. Muy importante. ¿Cuál es el propósito del libro de Mateo? Demostrar que Jesús es el Mesías,
de la nación judía, esperado por mucho tiempo. Su gran cantidad de citas del Antiguo Testamento están específicamente diseñadas para mostrar la unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Este propósito nunca está fuera de enfoque para Mateo y él llega a incluir muchos detalles incidentales de las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús. O sea, vamos a ver dónde Jesús usa mucha cita del Antiguo Testamento para que la gente entienda que Él es el rey, que Él es el Mesías. Pero vuelvo y digo, increíble, los judíos no lo reciben. Por eso el tema histórico eh, de Mateo está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, el rey de los judíos, ¿sí? Un interés en las promesas del reino del Antiguo Testamento corre a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, la frase típica de Mateo, el reino de los cielos, recordemos que él no usa la palabra Dios, ocurre 32 veces en este libro. En ningún otro lugar vemos que se nombre tanto esta frase, el reino de los cielos. La genealogía de apertura, que es con el que se inicia este libro, está diseñada para documentar las credenciales de Cristo, ¿cierto? Eso es como cuando le dicen, bueno, ¿usted quién es? Sí, claro que sí, mire, yo vengo de mi familia es esta y esta. Así mismo Mateo describe a Cristo en ese primer capítulo como rey de Israel, para que la gente entienda que él viene de ese linaje real, esa promesa que le hizo Dios a David, ¿sí? De que vendría un rey que reinaría su trono por la eternidad. Ese es Cristo. Y el resto del libro pues complementa este tema. Mateo muestra que Cristo es el heredero de la línea real. Demuestra que Él es el cumplimiento de docenas de profecías del Antiguo Testamento con respecto al rey que vendría. Hermoso. Ofrece adicional evidencia tras evidencia para establecer la, esa prerrogativa real de Cristo, o sea, que Él sí es. Todos los demás temas históricos y teológicos en el libro giran alrededor de quién? De Cristo. ¿Mm? Vamos a ver algo muy importante en el libro de Mateo, y es que Mateo registra 5 discursos principales. Ustedes habrán escuchado por allá sobre el Sermón del Monte, ¿no? Los capítulos 5 y 7. La comisión, por ejemplo, de los apóstoles que está escrita en el capítulo 10. Las parábolas del reino en el capítulo 13. Hay un discurso acerca de la semejanza del creyente a un niño en el capítulo 18. Y por último, el discurso de su segunda venida, que son, digamos que, capítulos de escatología, ¿no? De los sucesos futuros, de los capítulos 24 al 25. Cada discurso termina con una variación de la frase, cuando terminó Jesús, estas palabras. Vamos a encontrar mucho esto. Es importante poder escudriñar la escritura. Esto es hermoso, verdaderamente, amados hermanos. Y esto lo que hace es que nos enriquece literariamente sobre la narración que Mateo nos da sobre lo que le sucedió a quién, a Jesús. Encierra el resto del Evangelio eh, dándonos una conclusión sobre por qué Cristo es el Rey, ¿sí? Por eso es que el Evangelio se divide, este Evangelio de Mateo lo vamos a dividir como en cinco secciones para poderlo estudiar. Aquí adicional vamos a ver el conflicto entre Cristo y los fariseos. Mateo describe mucho ese conflicto que había entre Cristo y ellos. Más diría yo entre los fariseos y Cristo, ¿no? Porque es el tema común del Evangelio y Mateo lo describe muy bien. Mateo describe el error de los fariseos, ¿no? Porque como le estaba escribiendo a judíos, los fariseos eran judíos, pues era necesario que ellos entendieran por qué se estaban equivocando. Es muy, muy importante. Mateo también menciona a los saduceos, que es otra de las sectas de los judíos, ¿sí? Es en donde más se nombra a los saduceos.
Entonces, tanto los fariseos como los saduceos son regularmente retratados negativamente y puestos como ejemplos de qué, de advertencia para nosotros, para no caer en esos errores. Por ejemplo, la doctrina de la levadura que debe evitarse. Nosotros no debemos dejar que la levadura entre. Aunque estos grupos estaban doctrinalmente en desacuerdo entre sí mismos, no era lo mismo. Más adelante vamos a aprender qué son los saduceos y qué son los fariseos a medida que vayamos leyendo la palabra. Pero estaban unidos en su odio contra Cristo. Ambos odiaban a Cristo. Los saduceos eran unos muy diferentes a los fariseos, creían en cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Miren, los saduceos llegaban a ser, podían llegar a ser casi que, casi que ateos, imagínense, increíble, o sea, su forma de pensar. No eran ateos, ¿no? Pero llegaban a tales límites que contrastaba con esa misma creencia. Por eso el rechazo del Mesías de Israel es otro tema constante en este evangelio. En ningún otro evangelio son los ataques contra Jesús que se retratan tan fuertemente como los que describe Mateo, ¿no? Aquí vamos a ver la descripción del escape de Cristo, de José y María, bueno, cuando Jesús era niño, de Egipto, por ejemplo. O sea, vamos a poder ver también el relato de Mateo de la crucifixión muy explícitamente, ¿sí? Vamos a aprender muchísimo sobre la cruz y vamos a ver cómo el rechazo de los judíos, que es a quien va dirigido este libro, pues va a ser la misma condenación de ellos. ¿Qué vamos a ver en el libro? Como les acabo de decir, bueno, normalmente cuando uno estudia la palabra, amados hermanos, hace un bosquejo del libro. Hacer un bosquejo del libro es como lo que nosotros llamamos un contenido del libro. Cuando nos ponían a hacer trabajos en la universidad o en el colegio y nos dicen, diga el contenido del libro. Entonces, ¿qué contiene el libro? Vamos a ver en el libro de Mateo la genealogía, ¿sí? de Cristo. Vamos a ver el nacimiento, el linaje de Cristo. Vamos a ver la entrada al ministerio público de Él. Vamos a ver el sermón del monte. Vamos a ver esos milagros que Él hizo, validando que Él es el rey, ¿sí? Validándose a Él mismo. Eh, Vamos a ver varios discursos, como por ejemplo la comisión de los 12, la misión del rey. Vamos a ver algo que se llaman las parábolas del reino, que son hermosas. El conflicto del reino y cómo los que no creen en Cristo pues van a ser piedra de tropiezo. Vamos a también a aprender sobre el ministerio de Jerusalén, algunas obras, las parábolas del rey, ¿no? Y vamos a ver el discurso del Monte de los Olivos, que acá es donde se profetiza la destrucción del templo, ¿sí? Por Vespasiano en el año 70. Y pues vamos a ver de los capítulos 26 al 28 la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Amados hermanos, con esto acabamos de hacer la introducción. Esta introducción claramente pues nos toma un poco más de tiempo que la lectura normal. La idea es que no sean tan largos los audios, pero como estamos haciendo la introducción de todos los evangelios y del evangelio de Mateo, por eso se nos fue un poco más de tiempo. Espero que hayan podido ser enriquecidos en esta corta pero sustanciosa enseñanza guiados por el Espíritu Santo y mañana con la ayuda de Dios comenzaremos a estudiar el capítulo número 1 que trata de la genealogía de Jesucristo. Amados hermanos, espero que tengan un excelente día guiado por
nuestro Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu y por el Padre, le damos las gracias, el honor y la gloria por permitirnos compartirte estas enseñanzas. Dios los bendiga, un gran abrazo, los amamos en Cristo Jesús.